Muchos creen que conocen la Biblia, pero pocos saben los secretos que esconde su origen. ¿Quién realmente la escribió? ¿Por qué algunos libros fueron aceptados y otros ocultados? ¿Qué verdades fueron silenciadas por siglos? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver las Escrituras para siempre, porque detrás de cada página sagrada hay batallas espirituales, decisiones humanas, señales proféticas y un propósito eterno. Este no es un video más. Es un llamado a abrir los ojos, a sacudir la religiosidad, a despertar al espíritu. Vamos a explorar los 7 misterios más impactantes sobre la Biblia, cosas que no te enseñaron en la escuela dominical, ni te contaron en el púlpito, revelaciones que conectan ángeles, mártires, símbolos, conspiraciones y milagros en un solo hilo divino. Y si sientes que este tipo de contenido alimenta tu fe, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Cada semana traemos verdades ocultas, profecías olvidadas y revelaciones que muchos prefieren callar. Únete a esta comunidad que no tiene miedo de buscar la luz, incluso si nos lleva por caminos oscuros. ¿Estás listo para descubrir lo que no te dijeron? Entonces, empecemos. Muchos imaginan la Biblia como un libro que cayó del cielo, completo, encuadernado y listo para ser leído. Pero nada está más lejos de la verdad espiritual y profética. La Biblia es una colección viva de escritos que se desarrollaron a lo largo de aproximadamente 1500 años, en múltiples épocas, bajo reinos distintos, y con estilos literarios muy variados. Desde los primeros relatos del Génesis, transmitidos oralmente por generaciones, hasta las visiones apocalípticas de Juan en Patmos, la palabra fue tomando forma progresivamente. No fue escrita en orden cronológico, ni fue reunida de inmediato. Cada libro, cada salmo, cada profecía surgió en un momento específico del plan de Dios, como piezas de un rompecabezas eterno. Esta diversidad temporal, lejos de debilitar la fe, la fortalece. Solo un espíritu eterno podría inspirar una obra tan coherente a lo largo de tantos siglos. El primer texto bíblico registrado se atribuye a Moisés, quien escribió el Pentateuco durante el éxodo del pueblo hebreo. Pero incluso antes de él, ya existían tradiciones orales sagradas, cantos, genealogías y símbolos que apuntaban al Dios de Israel. La revelación fue progresiva, y eso es clave para entender los misterios de la fe. Dios no reveló todo de una vez, porque el corazón humano no habría soportado tal carga. Él hablaba conforme al tiempo, conforme a la madurez espiritual del pueblo, y conforme a los eventos históricos que marcaban cada generación. Por eso cada texto bíblico guarda no solo un mensaje eterno, sino también un contexto que grita desde las líneas. Leer la Biblia como un solo libro plano es como mirar un vitral desde lejos. Solo de cerca se ve la belleza de cada fragmento. Es impactante pensar que, mientras algunos libros fueron escritos en palacios como los Salmos de David, otros fueron escritos en cuevas, desiertos o prisiones, como las epístolas de Pablo. Esta pluralidad de ambientes refleja que la inspiración divina no depende de lugar ni de circunstancia. Dios usó profetas en medio de guerras, pastores en noches silenciosas, escribas en el exilio y discípulos perseguidos. E, a pesar de esta diversidad extrema, a mensagem central da Bíblia permanece intacta: redenção, cruz, salvação, juízo, fé, espírito, almas, milagros, oração. Isso desafia toda a lógica humana e mostra que não estamos diante de um livro comum, mas de um testamento vivo, com propósito eterno. Muitos escépticos perguntam: como pode algo escrito durante tantos siglos seguir siendo relevante hoy? La respuesta es que la Biblia no fue escrita para una sola época, sino para todas. Cada generación encuentra en ella los mismos símbolos, advertencias, profecías y secretos. Lo que fue dicho a Israel resuena hoy en cualquier nación. Lo que fue revelado a los mártires fortalece hoy al que sufre en silencio. El mismo Dios que habló a través de Isaías sigue hablando hoy en medio del ruido del mundo moderno. Y eso solo es posible porque la Escritura fue sembrada poco a poco, con la paciencia de un agricultor celestial que ve más allá del tiempo. Así, el primer misterio que muchos desconocen es que la Biblia no es un relato lineal,
Es una arquitectura espiritual tejida con precisión profética. Entender esto cambia nuestra forma de leerla. Ya no buscamos un orden lógico humano, sino una revelación progresiva y santa. Ahora que vimos cómo empezó su construcción, pasamos a otro misterio aún más profundo. ¿Cómo es posible que más de 40 autores humanos escribieran una sola historia con una sola voz? Vamos al segundo misterio. Cuando uno observa la Biblia con detenimiento, no puede evitar asombrarse. ¿Cómo es posible que más de 40 hombres, de distintas épocas, culturas y profesiones, hayan escrito un mensaje tan coherente, sin contradicción esencial, a lo largo de 1500 años? Eso no es normal, es sobrenatural. Desde Moisés, criado en los palacios de Egipto, hasta Pedro, pescador galileo sin estudios formales, Dios escogió vasos completamente distintos para derramar una sola voz, la suya. Entre esos autores hay reyes y campesinos, sabios y esclavos, poetas y profetas, pastores de ovejas y cobradores de impuestos. Y, sin embargo, el tono espiritual de cada libro revela una autoría mayor, porque detrás de cada pluma temblorosa estaba la mano invisible del Espíritu Santo. Lo que une a todos estos hombres no es su habilidad, sino su rendición. Ninguno de ellos escribió por inspiración propia o conveniencia personal. De hecho, muchos escribieron mensajes que les costaron rechazo, persecución o muerte. Jeremías fue golpeado y arrojado a una cisterna por profetizar la verdad. Pablo escribió cartas en medio de cadenas. Isaías predijo la llegada del Mesías con tanta claridad que algunos pensaron que había sido escrito después de Cristo. Pero no. Cada autor, consciente o no, estaba participando en una construcción eterna. No escribían para su época solamente, escribían para ti, para mí, para todo el que busque luz en medio de la oscuridad. Y eso hace que cada palabra se convierta en testimonio, en espada, en milagro. Resulta aún más impactante cuando uno compara los estilos. Algunos escribieron himnos de adoración, como David, otros redactaron genealogías meticulosas, como Esdras, y otros lanzaron denuncias proféticas contra imperios enteros, como Amós o Nahum. En el Nuevo Testamento, encontramos cartas pastorales, relatos históricos, visiones apocalípticas, enseñanzas directas y profundas reflexiones teológicas. Y sin embargo, hay una unidad espiritual que atraviesa cada página como un río subterráneo. Palabras como redención, cruz, juicio, fe, salvación, castigo, gloria y resurrección aparecen en autores separados por siglos, y todos apuntan al mismo centro: el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. El mundo académico intenta explicar esta unidad diciendo que los escritores bíblicos compartían una cosmovisión común. Pero eso no basta, porque no hay lógica humana que pueda unir a pastores del desierto con doctores griegos del primer siglo, o a profetas exiliados con apóstoles perseguidos, a menos que haya una voz divina detrás de todos. La Biblia no es un mosaico desordenado, es una sinfonía orquestada por el Espíritu. Cada autor fue como un instrumento diferente, afinado por la misma mano celestial. Y ese es el verdadero milagro, que en medio de tantas voces humanas escuchamos una sola voz santa, eterna, que sigue hablando hoy. Este segundo misterio nos lleva a una revelación mayor. Si Dios puede usar personas tan diferentes para transmitir un mensaje tan perfecto, ¿cuánto más puede usarte a ti? No necesitas ser rey ni profeta, solo rendido. Ahora que sabemos que hubo muchos autores humanos pero una sola voz divina, avancemos al próximo misterio. ¿Qué circunstancias rodeaban la escritura del Antiguo Testamento? Ahí, en medio de la guerra y el exilio, hay una verdad que muchos aún no han descubierto. Cuando muchos abren la Biblia, no se detienen a pensar en el dolor que hay detrás de cada palabra. Pero el Antiguo Testamento no fue escrito desde la comodidad. Fue forjado en medio de guerras, traiciones, invasiones y lágrimas. Desde los primeros relatos de la salida de Egipto hasta las últimas profecías de Malaquías, las escrituras hebreas fueron escritas por hombres que veían cómo su nación era perseguida, su templo destruido, su pueblo dispersado.
Jeremías escribió con el corazón roto mientras Jerusalén ardía. Ezequiel tuvo visiones junto a un río en el exilio. Daniel interpretó sueños rodeado de ídolos en Babilonia. Estos hombres no escribían desde tronos, sino desde trincheras del alma. Y cada línea está impregnada de un clamor que aún resuena. Dios, ¿dónde estás? Este contexto de crisis no debilitó la voz profética, al contrario, la afiló. Cuanto más densa era la oscuridad, más clara era la luz que brotaba de sus escritos. Las profecías no surgieron en momentos de paz, sino cuando parecía que todo estaba perdido. Ahí, en el caos, Dios hablaba, y esa es una señal clara de que la Escritura no nació de inspiración humana, sino de revelación divina. Porque solo el Espíritu puede producir consuelo, juicio, esperanza y fe en medio del dolor. De hecho, muchos de los pasajes más poderosos del Antiguo Testamento, aquellos que hablan de redención, juicio, salvación, sacrificio, castigo, espíritu, perdón y oración, fueron escritos cuando el pueblo se sentía abandonado, pero aún así seguía buscando a su Dios. La guerra no solo destruyó ciudades, también reveló corazones. Fue en medio del colapso de Israel que Dios mostró la verdadera causa de su caída: la idolatría, la soberbia, los pecados colectivos, la tibieza espiritual. Los profetas no escribían para entretener ni para agradar, escribían para confrontar. Isaías denunció la hipocresía de los sacrificios vacíos. Amós habló contra la injusticia social. Miqueas proclamó que Dios no quiere rituales, sino un corazón justo y humilde. En cada página, el Antiguo Testamento revela una tensión divina: juicio y misericordia, castigo y redención. Y eso solo puede entenderse cuando se conoce el contexto de dolor en que fue escrito. Además, el exilio obligó al pueblo a valorar lo que antes daban por hecho. Sin templo, sin rey, sin tierra, los judíos tuvieron que aprender a escuchar a Dios de otras formas. Fue en esa etapa que se consolidó la tradición escrita, que se recopilaron libros, que se preservó la ley y los profetas. Lo que parecía una derrota era en realidad una estrategia divina para inmortalizar su palabra, porque mientras los imperios caían, los rollos sobrevivían. Y hoy, miles de años después, seguimos leyendo textos que nacieron en cuevas, desiertos y ruinas. ¿No es eso un milagro profético? Comprender que el Antiguo Testamento fue escrito bajo fuego cruzado cambia nuestra lectura. Ya no lo vemos como un libro antiguo, sino como un testamento vivo, escrito con sangre y lágrimas, que sigue hablando en tiempos de guerra espiritual. Y ahora que sabemos el precio que costó cada palabra, debemos preguntarnos, ¿por qué algunos libros fueron aceptados y otros no? El siguiente misterio nos lleva a un tema controvertido: los libros perdidos, los apócrifos, y lo que no te contaron sobre el canon bíblico. Uno de los misterios más inquietantes sobre la Biblia es que no todas las versiones contienen los mismos libros. La mayoría de los cristianos no se da cuenta, pero dependiendo de tu tradición, católica, protestante, ortodoxa o judía, el contenido del Antiguo Testamento puede variar significativamente. Los católicos tienen 73 libros, los protestantes 66, los ortodoxos 78 y los judíos apenas 39. ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién decidió qué debía formar parte de las Sagradas Escrituras y qué debía quedarse fuera? Este hecho revela que la formación del canon no fue un acto mágico, sino un proceso complejo, debatido y, en muchos casos, profundamente político. Los llamados libros deuterocanónicos o apócrifos han generado controversia durante siglos, y su exclusión o inclusión ha marcado divisiones profundas entre los creyentes. Muchos de estos textos, como Tobit, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos, contienen enseñanzas, milagros, ángeles, oraciones poderosas y hasta profecías que enriquecen el entendimiento espiritual, pero fueron rechazados por ciertos sectores por no cumplir con los criterios establecidos en concilios antiguos: antigüedad, uso litúrgico, ortodoxia doctrinal y autoría apostólica, entre otros. Sin embargo, otros libros que sí entraron al canon, como Cantar de los Cantares o Eclesiastés,
también generaron dudas, por su estilo poético o filosófico. Esto demuestra que el proceso no fue perfecto, ni libre de tensiones. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿acaso se perdió algo esencial por el camino? ¿O fue voluntad divina que ciertos textos quedaran velados? Los evangelios gnósticos, como el de Tomás, el de Judas o el de María Magdalena, también alimentan este misterio. Aunque escritos mucho después, han generado un interés inmenso en quienes buscan secretos ocultos. Algunos los consideran herejías, otros creen que revelan aspectos olvidados de Jesús y su mensaje. La línea entre revelación y manipulación se vuelve delgada cuando el criterio de aceptación depende de decisiones humanas. Y ahí entra el debate espiritual. ¿Hasta qué punto el canon que tenemos hoy refleja toda la verdad? ¿Y qué se perdió cuando los poderosos definieron qué era sagrado y qué no? Este misterio también toca otro punto sensible: el control de la fe. Si el acceso a ciertos libros fue limitado, ¿cuántas otras cosas fueron ocultas a lo largo de los siglos? En cada generación, Dios ha revelado misterios a los humildes, no a los poderosos. Y tal vez, parte de la razón por la cual muchos textos quedaron fuera fue porque confrontaban estructuras religiosas o políticas de su tiempo. La historia de la Biblia no es solo una historia de inspiración, sino también de luchas por el control espiritual, una batalla entre luz y oscuridad, verdad y manipulación, revelación divina y decisiones humanas. Conocer que no todos aceptan los mismos libros nos obliga a buscar con más profundidad, orar con más discernimiento y leer con ojos espirituales. La Escritura sigue siendo viva, y Dios habla incluso en los márgenes. Pero ahora surge una pregunta aún más profunda. ¿Acaso hubo libros que casi se quedaron afuera, pero al final fueron aceptados por poco? Ese es el próximo misterio, y lo que descubriremos a seguir puede cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Aunque hoy consideramos la Biblia como un libro cerrado y perfecto, pocos saben que varios de sus libros más importantes estuvieron a punto de quedar fuera del canon. Libros como Apocalipsis, Hebreos, Eclesiastés e incluso Cantar de los Cantares fueron duramente debatidos en los primeros siglos del cristianismo. El Apocalipsis, por ejemplo, fue visto por algunos como demasiado simbólico, peligroso o incluso herético. ¿Cómo podía entenderse tanta imagen de juicio, ángeles, demonios, dragones, cultos y mártires? Muchos temían que su contenido fuera malinterpretado o usado para crear herejías y conspiraciones. Sin embargo, con el tiempo, su mensaje profético fue aceptado como revelación clave sobre el fin de los tiempos y la victoria del Mesías. Hebreos también generó incertidumbre, especialmente por no tener un autor claramente identificado. Aunque su teología es poderosa, su anonimato hizo que muchos dudaran de su origen apostólico. Lo mismo ocurrió con Eclesiastés, por su tono filosófico, pesimista y lleno de cuestionamientos sobre el sentido de la vida. ¿Cómo podía un texto que dice, todo es vanidad, ser parte de la Sagrada Escritura? Cantar de los Cantares fue otro caso polémico, un poema de amor sensual y sin mención directa de Dios. Muchos líderes antiguos dudaron si un texto tan humano podía tener inspiración divina, pero con el tiempo se entendió como una alegoría del amor entre Dios y su pueblo, y se conservó como uno de los libros más bellos y místicos del canon. Estos debates no fueron triviales. Se llevaron a cabo en concilios, sínodos y largas discusiones entre padres de la Iglesia. Y aunque decimos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es innegable que decisiones humanas jugaron un papel en su forma final. Esto no le quita autoridad, pero sí nos obliga a reconocer que la revelación también pasó por filtros históricos, culturales y teológicos. ¿Qué habría pasado si esos libros hubieran sido rechazados? Tendríamos hoy una visión menos completa del plan de salvación, del juicio final, del Espíritu, del sacrificio, de la cruz y la redención. Hay quienes creen que otros libros igualmente inspirados fueron dejados fuera injustamente. Evangelios no canónicos, cartas perdidas de apóstoles, textos proféticos ocultos. ¿Se perdió algo esencial? ¿Nos fue ocultado a propósito? Aunque no podemos afirmar con certeza, lo que sí sabemos es que Dios, en su soberanía,
permitió que llegaran hasta nosotros los textos necesarios para conocerle, amarle y ser salvos, pero también dejó rastros, pistas, ecos, para que el que busca encuentre más. Con este conocimiento, surge un nuevo misterio aún más impresionante. Si tantos intentaron excluir, controlar o modificar la Biblia, ¿cómo fue que sobrevivió intacta hasta nuestros días? El próximo tópico revelará dos mayores milagros silenciosos de la historia: la preservación sobrenatural de las Escrituras. Si hay algo que desafía toda lógica humana, es como un conjunto de textos escritos hace miles de años, en diferentes lenguas y culturas, ha llegado hasta nosotros intacto. La Biblia no solo fue escrita en tiempos difíciles, también fue perseguida como ningún otro libro en la historia. Reyes, imperios, sistemas religiosos y gobiernos ateos han intentado quemarla, prohibirla, manipularla o sustituirla. Sin embargo, sobrevivió. A lo largo de los siglos, en medio de guerras, persecuciones y exilios, los textos sagrados fueron copiados a mano por escribas fieles, escondidos en cuevas, preservados en monasterios y más tarde, impresos con riesgo de muerte. Esta no fue una simple conservación histórica, fue un acto divino. Cada pergamino, cada manuscrito, cada traducción protegida en secreto, fue un milagro silencioso del Espíritu. Durante la Edad Media, por ejemplo, tener una Biblia podía costarte la vida. La Inquisición controlaba celosamente las Escrituras, y traducirlas a lenguas comunes era considerado herejía. Personajes como William Tyndale y Jan Hus dieron su vida por hacer accesible la palabra de Dios, y aún así, ni las hogueras ni la censura pudieron detener el avance de la verdad. Esos mártires, verdaderos santos de la fe, cumplieron sin saberlo un propósito profético: que la Biblia llegara a toda lengua, tribu y nación, como dice el Apocalipsis. Su sangre no fue en vano. Su sacrificio permitió que millones, siglos después, pudieran tener en sus manos la revelación de Dios. La arqueología también ha demostrado que la preservación de la Biblia no es mito, sino milagro. El hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 confirmó que los textos bíblicos han cambiado muy poco en miles de años. Las copias de Isaías, por ejemplo, coinciden casi letra por letra con las versiones modernas. ¿Cómo explicar esta fidelidad sin intervención divina? Ningún otro libro antiguo goza de tal consistencia textual. Mientras que otras obras clásicas fueron copiadas con errores o pérdidas irreparables, la Biblia fue preservada con una precisión que asombra a los propios escépticos, porque no es palabra de hombres, es palabra viva. Hoy, con un clic, millones pueden leerla en sus teléfonos, pero eso no debe hacernos olvidar el precio que se pagó por esa accesibilidad. La comodidad moderna puede apagar el asombro, pero los verdaderos creyentes saben que detrás de cada versículo hay siglos de resistencia, oración, rituales sagrados y revelaciones celestiales. El enemigo ha intentado callarla de todas las formas posibles, pero siempre ha fracasado, porque el juicio no podrá apagar la luz, ni el infierno podrá silenciar la cruz. La Biblia no solo fue preservada, fue protegida por ángeles, sellada por mártires, sostenida por el Espíritu. Y ahora que hemos visto cómo fue preservada de forma sobrenatural, debemos hacernos una última pregunta. ¿Y si cada palabra, cada símbolo, cada línea, esconde más de lo que vemos? El próximo y último misterio nos lleva al corazón mismo del propósito eterno. La Biblia como mapa profético, espiritual y celestial. Prepárate para ver lo que muchos leen, pero pocos entienden. Muchos leen la Biblia como si fuera una colección de historias morales o normas religiosas. Pero el alma que busca con hambre espiritual pronto descubre algo más profundo. Cada palabra es un código, cada versículo un portal, cada página una profecía viva. No se trata solo de textos antiguos, sino de mensajes eternos escritos con propósito divino. Cuando Jesús dijo que ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla, estaba revelando que incluso los detalles más mínimos tienen significado, desde los nombres, los números, los símbolos, hasta la estructura de las frases. Todo encierra misterio. Es como si el Espíritu Santo,
hubiera escondido gemas celestiales entre las líneas, esperando que los hijos de la luz las encontraran. Las parábolas, por ejemplo, no fueron cuentos para entretener, fueron llaves espirituales para abrir los ojos de quienes tenían oídos para oír. Y lo mismo ocurre con las genealogías, los rituales, las guerras y hasta las leyes más antiguas. Nada está puesto al azar. Hay conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que desafían cualquier explicación lógica. Profecías escritas 1000 años antes se cumplen con exactitud quirúrgica en la vida de Cristo. Palabras dichas en el desierto cobran vida en el Apocalipsis. Todo forma parte de un tejido divino, donde el tiempo, el espacio y el espíritu se entrelazan en revelación. Pero para ver todo esto, hace falta más que estudio. Se necesita fe, comunión, oración y hambre por el reino. Porque la Biblia no se abre completamente al lector casual. Es un libro vivo que responde al corazón que se humilla. Los santos, los profetas, los mártires y los ángeles mismos se inclinan ante sus misterios. Por eso, cuando alguien dice, «Yo ya leí la Biblia», no ha entendido nada. La Biblia no se termina de leer, se revela progresivamente, como un templo espiritual cuyas puertas se abren solo con llaves celestiales. Cada palabra que Dios pronunció tiene el poder de transformar un alma, derribar fortalezas, expulsar demonios, sanar heridas y resucitar propósitos. A lo largo de los siglos, algunos han intentado encontrar códigos ocultos, patrones matemáticos, claves proféticas, símbolos crípticos, y aunque muchos caen en el sensacionalismo, hay algo de verdad en esa búsqueda, porque Dios, que es perfecto, no escribe por accidente. Si una palabra está en las Escrituras, es porque tiene una función eterna. Los sabios lo saben. Hay versículos que se activan como llaves espirituales justo cuando los necesitas. Hay textos que brillan en la oscuridad, frases que se clavan en el alma como espadas santas, revelaciones que llegan justo antes de una batalla espiritual. Nada es casualidad, y así llegamos al fin de esta jornada, pero no al fin del misterio. Porque si hay algo que queda claro, es que la Biblia es más que un libro. Es una voz viva que atraviesa los siglos para encontrarse contigo. Fue escrita por hombres, pero dictada por el Espíritu. Fue perseguida, pero preservada. Fue leída por millones, pero comprendida por pocos. Y tú, que ahora conoces estos misterios, ¿te atreverás a abrirla con nuevos ojos? ¿Buscarás sus secretos como quien busca un tesoro? Porque en sus páginas no solo está la historia de la humanidad, está escrita tu propia historia con Dios. Después de conocer estos 7 misterios, ¿puedes seguir viendo la Biblia como un simple libro? ¿O ahora entiendes que cada página lleva la huella del cielo y el susurro del Espíritu? Detrás de cada palabra hay una batalla ganada, un profeta que lloró, un mártir que sangró, y un mensaje que Dios quiso que llegara justo hasta ti. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos misterios te impactó más? ¿Habías escuchado alguna vez sobre estos secretos? ¿Crees que aún hay verdades que nos ocultan? Déjalo en los comentarios. Tu voz puede despertar a otros. Y si este contenido tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que ama la verdad. Nos vemos en la próxima revelación. Que Dios te bendiga.